Bendiciones, gracias por estar conectado en este día para recibir este mensaje, un mensaje de parte de Dios de paz, un mensaje que viene a fortalecer pues nuestra fe en Cristo Jesús y que le va a ayudar a usted a sostenerse en estos tiempos de dificultades y adversidades que estamos viviendo, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, pues es una pandemia declarada por el coronavirus, el COVID-19, que ha estado diezmando pues la población y innumerables casos de muerte, ya que no podemos hasta ahorita pues calcularlo exactamente, pero está invadiéndonos por todos lados y en todo momento. Una vez más les recuerdo pues que a pesar de que estamos en nuestra casa debemos mantenernos en esa paz resguardados y evitar pues hacer otras cosas que no sean la normativa que se hayan establecido desde el punto de vista de salud. Así que prepárese pues para recibir este mensaje. Quiero hablarle en este día acerca de un tema que yo lo he titulado el efecto colateral. Efecto colateral lo usan normalmente los médicos, lo usan los militares, lo usan mucha gente que por lo general se ve involucrada en tomas de decisiones para salir a veces de alguna situación, de algún problema o de algo en específico y que luego trae como consecuencia algo que va a afectar la vida de las personas o de aquello en lo cual nosotros nos estamos involucrando. En el caso específico de los militares, por ejemplo, cuando ellos toman decisiones en batalla para eliminar al enemigo, quizás están ellos también tratando con esas decisiones o saben inmediatamente que van a haber también muertes de civiles o muertes de personas que no estando involucrados directamente en la batalla o en la guerra que se está llevando a cabo, saben que también van a perder su vida. Y ellos hablan en ese momento entonces de que ese es un costo calculado y que son efectos colaterales. Hay películas inclusive tratadas con esto donde después de tratar de alcanzar un objetivo quedan los efectos secundarios. En el tema médico se habla también de efectos colaterales o de efectos secundarios. Cuando se trata alguna enfermedad, cuando se trata un cáncer, por ejemplo, se van a aplicar algunos medicamentos que no solamente van a combatir aquellas células malignas o aquella virosis o aquellas bacterias que pueden estar dañando al cuerpo de la persona en un momento o por una circunstancia determinada. Lo cierto es que al aplicar ese medicamento, al aplicar ese correctivo, al aplicar la disciplina, va a venir con ellos también una consecuencia, porque también se lleva las células buenas. Y hay gente inclusive que al aplicarle el medicamento, al aplicarle ese tratamiento para el cáncer o la enfermedad que vive en ese momento, es posible que después se le vayan a presentar otras enfermedades. Casos específicos inclusive donde algunas de las personas, al ser tratadas para eliminarle el cáncer que está viviendo, luego o posteriormente mueren a causa del tratamiento que se le ha aplicado. Por ejemplo, el que es tratado con cáncer debe tener un control determinado porque baja las plaquetas, baja la hemoglobina y otra serie de valores importantes en nuestro organismo para funcionar. Y al estar nuestro organismo con las defensas bajas, es víctima de cualquier otra cosa que entonces, como producto de estarse librando pues, o sanándose del cáncer, quedó indefenso para otras cosas que luego van a cobrar su vida. Así que tomamos decisiones por cosas que vinieron, por cosas que estuvieron o han estado acá siempre con nosotros. El problema de esto, mis amados, es lo siguiente, que a veces nosotros tratamos con los síntomas, como el caso específico de esta pandemia declarada por el COVID-19, nosotros estamos tratando y buscando una vacuna para salir y ya saber que ese virus no nos va a afectar más. Mientras nosotros descubrimos la vacuna, pueden ocurrir cualquier cantidad de decesos que sirven como conejillos de India y de muestra, independientemente de dónde vengan, si fueron creados, que ya estaban establecidos. Lo cierto es que con esta pandemia que se declaró, hay lo siguiente que debemos tener en cuenta. Nos dimos cuenta que las fronteras, las líneas fronterizas, no son tan fuertes como creíamos que estaban, porque el enemigo con el cual luchamos traspasó las barreras.
Nos dimos cuenta, inclusive hoy día podemos decir que no todos los caminos que iremos nosotros que conduzcan a Roma. Nadie quiere llegar a Roma en estos días, así como queremos ir a algún otro lugar o a cualquier otro país. Pero nos vamos a debatir en una cosa muy importante, porque si bien es que tratamos con los síntomas, tratamos con la consecuencia, no estamos tratando la causa, no estamos tratando el origen. El COVID-19 o el coronavirus sabemos que se originó en China. Y en China se han originado la H1N1, el SARS y otra serie de virosis que se han producido en el mundo y con ellos allá también, pero que sabemos nosotros que por alguna razón se han estado produciendo. Ahora bien, vean lo siguiente. ¿Qué hemos hecho nosotros para tratar tal cosa? Hemos tratado, como le dije, con los síntomas, pero no con la consecuencia, no con la causa, no con el origen. No hemos tratado el origen, no hemos tratado la causa de esto. ¿En qué me baso para esto? Las costumbres que tiene el pueblo chino de alimentarse o de la forma y el estilo de vida que tiene, que por lo general son los que producen este tipo de bacterias, este tipo de virus, que luego van a afectar su propia vida inclusive. Nadie toma decisiones con respecto a esas costumbres, con respecto al estilo de vida que llevan, por lo cual podemos concluir que la costumbre mata, porque si bien es cierto que hemos estado hablando de eso, dicen porque ellos se alimentan de murciélagos y de una serie de animales que aparentemente no deberíamos nosotros consumir, pero son muy comunes entre ellos. La forma de nosotros corregir o de impedir que esto se siga produciendo sería hacer una modificación en la conducta, pero no nos damos cuenta que es la costumbre y la conducta que ya tenemos con respecto a eso lo que nos ha estado afectando. De esa misma manera, pues nosotros entendemos qué pasa con nuestra vida de fe, con nuestra vida con el Señor, así como toda esta gente que culturalmente tiene ciertas costumbres que al volverse el mundo globalizado con una interconexión, inevitablemente ya de manera muy sutil, sin que tengan que tomar en cuenta las fronteras o se pasa muy fácilmente, pues el mundo está interconectado uno con otro. Ahora sabemos que no podemos aislar tan fácilmente una enfermedad y que puede ser transmitida de un lugar a otro muy fácil y en poco tiempo. Entonces deberíamos extremar las medidas, no con respecto a lo que estamos viendo hoy, sino con respecto a lo que lo está originando. Y ahí es donde deberíamos nosotros estar tomando las decisiones. Se toman entonces decisiones de ponernos a nosotros en cuarentena y luego viene la ansiedad, viene el miedo y todas aquellas cosas. Acudimos justamente a buscar a algo, buscar a alguien o algún aliciente que nos pueda permitir a nosotros superar esa situación, pero seguir igualmente con nuestro estilo de vida. Hoy se dice que ya se tiene la vacuna para el coronavirus, pero igualmente seguimos con el mismo estilo de vida y con la misma conducta hasta ahora. ¿Dónde vamos a llegar con eso? Hoy es el COVID-19, mañana será el COVID-20, después vendrá el 21, porque no entendimos que lo que teníamos que corregir era nuestra conducta. Así nos pasa con nuestro Señor. Así nos pasa con la vida de fe que llevamos. Así nos pasa con el Dios que todo el mundo dice que cree, porque todos reconocen que Dios existe. Aún los ateos de alguna manera o de una manera indirecta lo reconocen, porque si dijeran ellos que ellos dicen que no existe Dios, y como no existe Dios, dice porque lo adversan, porque dice que no creen en Dios. De alguna manera lo están reconociendo. Así que ese no es el tema que vamos a abordar en el día de hoy. Quiero que veamos nosotros ahora en las Escrituras cómo nosotros, habituados a este estilo de vida que nosotros llevamos y no queriéndolo cambiar, luego cuando queremos poner los correctivos o usar el medicamento o lo que creemos que puede corregir nuestra vida, tiene consecuencias graves para nosotros. Consecuencias que a veces el remedio llega a ser peor que la enfermedad, porque no entendemos, no sabemos de dónde viene y nos mantenemos siempre de la misma forma y de la misma manera. Cuando nosotros abordamos el primer libro de Samuel, en nuestras escrituras, en las escrituras bíblicas, vamos a encontrar allí en el capítulo 2 acerca de Elí y acerca del estilo de vida que tenía también el pueblo de Israel.
Ellos habían sido sometidos o habían sido establecidos bajo unas normativas de ley que Dios mismo le había dado. Y les había dicho claramente qué cosa era lo que tenían que hacer. En el transcurrir del tiempo, en el tiempo de los jueces sobre todo, se olvidó, dice mi Biblia, que se levantó una generación que no conocía a Jehová. Pero cuando no conocían a Jehová porque no aplicaban las cosas que le correspondían o que les tocaba realmente hacerlo. Ellos se fueron olvidando de todo esto y dejaron con ellos aquello que solamente les convenía, aquello que satisfacía su carne y no lo que le daba satisfacción realmente a Dios. Cuando leemos en el capítulo 2, a partir del versículo 12, vamos a leer ahí de un hombre que era el juez, el que juzgaba al pueblo de Israel. Era el que estaba allí para enseñar, para que se cumpliera la ley, para que juzgara al pueblo de acuerdo a la forma cómo se comportaban y qué era lo que tenían que hacer. No obstante, dice mi Biblia que aquel hombre estando allí y levantando su familia, no le enseñó a su familia cómo era que tenía que comportarse delante del Señor y cómo tenía que cumplir las normativas que estaban establecidas para esto. En un momento determinado, dice la Biblia, que hay una sentencia, porque en el capítulo 2 del primer libro de Samuel, versículo 12, dice que este hombre que se llamaba Elí, que era el que juzgaba al pueblo, tenía unos hijos. Y sus hijos, sus dos hijos, eran, dice mi Biblia, que eran pecadores, que eran impíos, dice la palabra, porque ellos no hacían sino lo contrario de lo que Dios había establecido para que ellos funcionaran. Y que Elí no le llamaba la atención como tenía que ser, no lo corregía ni le enseñaba. Si a lo sumo llegó a decirle en algún momento que él escuchaba normalmente que estos hijos de él dormían con ellos, con las mujeres, inclusive en el templo. Y le llegó a señalar que eso no era correcto y que eso no era de Dios y que Dios los podía juzgar con eso. A veces nosotros vemos en nuestro entorno, vemos a los países del mundo, vemos a otra gente haciendo cualquier cantidad de cosas que no son las correctas delante de Dios, pero solamente le damos un simple comentario, una simple opinión. No sabiendo que en este mundo globalizado podemos ser afectados justamente por lo que ellos están haciendo. Por ejemplo, una crisis nuclear de repente va a afectar a todo el mundo, no solamente a los países involucrados, o no solamente las fuerzas que estén en ese momento luchando, sino que eso va a afectar al mundo globalizado, al mundo, la economía mundial la va a afectar. Pero a veces no nos damos cuenta de eso y dejamos que eso corra y que eso siga su curso normal, sobre todo cuando sabemos que a nosotros no nos afecta directamente, no sabiendo que indirectamente vamos a ser afectados por ello. Así que no se corrigió, Elí no corrigió a sus hijos y como consecuencia de no haberlo corregido, Dios entonces lanzó una sentencia para Elí. Y le dijo a Elí que ya él ni ninguno de su familia iba a estar delante de Dios. No iban a estar ninguno, que más bien iban a mendigar y no hallarían el sustento para darle a ellos. Y que sus hijos morirían en un mismo día los dos. Hay una sentencia grave sobre ellos a causa de no cumplir un mandamiento que Dios dio. En el libro de Deuteronomio capítulo 6, del 7 al 9, nosotros leemos allí que hay un mandato del Señor. Y le dice entonces a Moisés, le dice, esto dirás a mi pueblo. Le dice, estas leyes, estos mandamientos que yo te doy hoy, tú las hablarás a tus hijos. Las repetirás con ellos, se las dirás a sus oídos al acostarse, al levantarse, cuando vayas por el camino, la tendrás por señal en tus manos, le dijo, y la tendrás por señal en el medio de tus ojos, y las escribirás en los dinteles de tu casa, a fin de que en todo momento las recuerden. Parece que Elí, que era el juez, se le olvidó o no conocía que había un mandato de parte de Dios para ese momento y que eso refería justamente al cumplimiento. Pues el pueblo al cual les juzgaba, que era Israel, entra en una guerra con su enemigo, con los filisteos. Al entrar en guerra con los filisteos, ellos van a la batalla y dice mi Biblia que los filisteos
los filisteos vencen a Israel. Y al replegarse, al hacer una retirada, deciden los ancianos junto con todo el pueblo que deben traer el arca. Porque parece que, mira, tenemos esta batalla, tenemos este virus, tenemos estas cosas que hoy están diezmando a la población y no le podemos ganar. Así que es necesario que nosotros traigamos el arca. Amados, el arca contenía, yo digo, 4 elementos. Y aunque usted lea en su Biblia de repente que lo que contenía en primer lugar eran 3, era la vara de Aarón que había reverdecido, había florecido y estaba guardada en aquella arca, en aquella caja que medía a lo sumo 1,20 por 0,70. Encima estaban unos querubines y ella era cargada con unos tramos de acacia con unas argollas que tenía alrededor, hecha especialmente para ser cargada. Porque ahora te digo y luego te explico, no podía ser tocada por cualquiera. Así que fue hecha de esa manera y fue establecida de esa manera. Cuando el pueblo de Israel está en la batalla y ve que está perdiendo la batalla, ve que no puede ganar la batalla, entonces mandan a buscar el arca. Y cuando traen el arca, Elí envía a sus 2 hijos junto con el arca, quienes aparentemente eran los sacerdotes. Y cuando llegó el arca, el pueblo, dice mi Biblia, que gritó con gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos escucharon ese grito, ellos dijeron, ¿qué es este grito de júbilo que tienen esta gente? Y dicen, es que el Dios de ellos, el Dios de Israel, el Dios de los hebreos, el Dios de los cielos, Jehová de los ejércitos, ha llegado y está en medio de ellos. Pero lejos de amilanarse, los filisteos dicen, preparémonos y como un solo hombre luchemos contra ellos. En aquel momento los israelitas entonces creían que a causa de que estaba el arca allí estaban seguros. Había llegado el remedio, señores. Había llegado lo que supuestamente los iba a librar de todo. Una vez más pensaban que eso los iba a librar. Mayor fue la sorpresa cuando al enfrentarse a los filisteos, entonces la derrota fue peor. No quedó, dice mi Biblia que cayeron hasta 30,000 del pueblo de Israel en aquel día. Una mortandad hubo a causa de ese enfrentamiento. ¿Qué falló? ¿El remedio no funcionó o el efecto colateral de no hacer las cosas o querer aplicar un remedio sin conocer las consecuencias nos afectó? Deberíamos preguntarnos qué fue lo que falló en ese momento. Lo cierto es que en ese día, conforme a la palabra que había hablado el Señor a los hijos de Elí, murieron los 2 hijos de Elí. Y cuando le llegó la noticia a Elí de que el pueblo de Israel había caído a espada delante de los filisteos y que sus 2 hijos habían muerto, le impresionó tal la cosa porque sabía que el arca había sido capturada por los filisteos. Cayó y también murió. Ese mismo día no solo murió también Elí, sino que hasta su nuera murió también porque estaba embarazada y comenzó a dar a luz en ese momento y murió y no supo nada de lo que había ocurrido en ese momento. Así que veamos entonces que a veces queremos poner los correctivos y queremos apelar a Dios. Queremos apelar a Dios sin conocer, sin corregir nuestras costumbres, sin corregir nuestras conductas, porque pensamos a veces que trayendo o clamando a Dios en estos momentos de pandemia, en estos momentos de circunstancias adversas, va a resolvernos el problema que nosotros tenemos. Y bien es cierto que podemos superarlo si nosotros no cambiamos nuestra conducta, si nosotros seguimos haciendo lo mismo, si nosotros seguimos en las costumbres, si seguimos teniendo la misma vida que llevamos, por más que invoquemos al Señor, el remedio puede llegar a ser peor que la enfermedad. Y tendremos un efecto colateral, un efecto secundario, un daño colateral que no nos podrá en ningún momento recuperar de la situación que estamos viviendo. Así que
pongámonos nosotros todos en orden, pongámonos nosotros todos acorde a lo que está establecido, verificando bien la sentencia, viendo cuál es nuestra conducta, porque hay un señalamiento para todo el mundo, no solamente para el pueblo de Dios, sino para todo el mundo, de llevar y hacer las cosas como Dios lo ha establecido. Y es una oportunidad, es un momento también donde se han anunciado cosas de peste, porque escrito está, dijo mi Señor Jesucristo, en el momento ustedes escucharán rumores de guerra, rumores de peste, rumores de cualquier índole. Y cuando eso ocurra, cuando eso lo estén oyendo, entonces toma fuerza, dice, y érguete, dice, porque entonces sabes que está cerca tu redención. Eso es válido para aquellos los que creen en el Señor, para aquellos que tienen su fe puesta en nuestro Señor Jesucristo y están cambiando su vida, están transformando sus conductas, porque al recibir la palabra, que es espíritu, debe estar cambiando todo el que lo recibe. Esta situación que vivimos hoy debe servirnos a nosotros para entender que solo en el camino de Dios nosotros podemos estar seguros, podemos estar confiados. De lo contrario, ¿dónde vamos a estar? ¿Qué va a pasar con nuestra familia? ¿Qué va a pasar con la población mundial? ¿Qué va a pasar con la humanidad? Sabemos que Dios no vino por uno en específico. Sabemos que Jesucristo murió en la cruz por toda la humanidad. Ahora, esto se vuelve a repetir. Estas cosas siguen como tal. Estas cosas siguen a plenitud. Así hay gente tomando decisiones sin saber, sin analizar realmente cuál es la situación real. Hoy día hasta nosotros nos imponen cuarentena. En Estados Unidos imponen cuarentena. Pero al imponer cuarentena hay un gobierno que de alguna manera se hace cargo de los menos pudientes, de los que están en situación de abandono o los que no tienen las condiciones económicas para sustentarse. Y ellos han prometido entonces darle el salario o pagarle, darle la comida, inclusive eliminar o bajar la renta. Pero acá te meten en cuarentena en este país, te meten 40 días en tu casa y pretenden que no salgas para ningún lado. Cuando la mayoría de la población, todo lo que está pasando, y no es de ahora de la pandemia, sino 20 años que tenemos en una situación acá adversa, te quieren meter entonces en tu casa y pretender que tú, que vives del día a día, aguantes 40 días en tu casa y a lo sumo tomando agua, si es que llega el agua, porque a veces aquí se pasan más de 40 días que ni siquiera llega el agua, y hay lugares donde ni siquiera lo está. Pero nosotros tomamos decisiones como esa: métanse en su casa porque eso es lo que hay que resguardar. Entonces se irán a comer unos con otros. Así que si bien es cierto que debemos obedecer las órdenes sanitarias, las normativas sanitarias que está establecida para los casos, también deberíamos sentarnos, deberíamos analizar, deberíamos pensar cómo nosotros podemos ayudar, los gobernantes, tomar en cuenta a la población de todo lo que se va a ejecutar, no simple y llanamente tener unas normativas de mantener presos a la gente en su casa o en un municipio, como a algunos se le ocurren, pues de repente no entra ni sale nadie, porque creen que los demás no son problemas también de nosotros. Son situaciones de interconexión de que nosotros debemos estar muy pendientes. Si volvemos nuevamente a nuestras escrituras y entendemos lo que está ocurriendo y vemos si seguimos la secuencia, déjeme decirle algo. El arca como tal, en aquel momento, cuando fue capturada por los filisteos, el poder que tenía el arca era tal que los filisteos la metieron en su templo, donde estaba su dios Dagón. Pero Dagón fue sometido por el Señor. Y a causa de tener ellos el arca, el que no era muerto a causa de la presencia del arca, era muerto por tumores, era herido por tumores. Y es que había algo en el arca, porque si bien es cierto, como le dije al principio, habían 3 elementos en el arca. Esos 3 elementos eran, como le dije, la vara de Aarón, que había reverdecido y había florecido. Estaban las tablas de los mandamientos escritos, donde estaba la constancia del dedo de Dios sobre una piedra y donde se habían escrito los mandamientos por los cuales debía regirse el pueblo de Dios. Y como tercero estaba el maná.
estaba una porción del maná que creo que era la única que se mantenía fresca, así que estaba allí el poder y la fuerza de Dios que implicaba la vara, estaba la ley que era las tablas del Señor, y estaba la provisión del Señor. Pero había un cuarto elemento que no entendía este pueblo y que no entienden todavía la gran mayoría que no se acercan a esto. Y estas cosas normalmente no se hablan, no se escuchan en iglesias, porque a veces nos hemos convertido tan light o tanto no afectar mucho a la gente. Nos ocupamos más de llenar las iglesias de gente que llenar a la gente del Espíritu de Dios. Y es posible que la iglesia, en ese ánimo de creer que de esa forma se salvan, entonces nosotros dejemos pasar y no le sentenciemos a las personas o no le hablamos a las personas con respecto a los cambios que se tienen que experimentar. Si bien es cierto que nosotros no cambiamos a ninguno, somos encargados de darle la palabra que es espíritu, y el espíritu que entra en esa persona es la que lo va a transformar por completo, no nosotros. Así que encarguémonos nosotros de llevar la palabra, pero la palabra correcta y una palabra de verdad. La realidad la estamos viviendo, pero la verdad es que el hombre, la humanidad, se niega a cambiar y se niega a buscar a Cristo como Él lo estableció. Entonces, si habían esas tres cosas allí en el arca, hay una cuarta. Hay un cuarto elemento que pesa por encima de todo y que es lo más valioso de todo. No lo señala directamente la Biblia, pero en el transcurrir de tu lectura que haces de la palabra de Dios y ves cómo obraba desde el momento en que Él mandó establecer esa arca, vas a entender que hay un cuarto elemento que es más importante que todo lo que allí están contenidos, que el arca misma como tal. Lo que representaba el arca, no entendían realmente. Había algo que era más valioso que eso. Y para que usted no se intrigue más, ese cuarto elemento no es más que la presencia de Dios. La presencia de Dios estaba representada por esa arca. Es un elemento que no se puede ver. Es un elemento que nosotros no tomamos en cuenta. Es un elemento que parece que acudimos a él solamente en momentos de circunstancia. Sin importar las consecuencias que eso pueda traer, creemos que nos puede dar el resultado. Si no lo haces conforme a lo que él está estableciendo, eso te va a hundir. Eso te va a llevar a una circunstancia o a una situación aún peor que las que estás viviendo. Y no podemos decir en ese momento que Dios es malo, que Dios es un Dios que destruye, porque te lo advierte, Dios es como el padre que como no te quiere pegar o no te quiere castigar, te dice que si haces lo malo te va a castigar. Te lo dice con anticipación, no es sorpresa para ninguno. Cuando eso ocurre, ya tú sabes que eso estaba escrito, ya sabes que eso estaba sentenciado, ya sabes que eso estaba dicho de parte del Señor. Por lo tanto, debes tener el conocimiento, pero hay que buscar de Dios, hay que buscar de la palabra, hay que volverse a Cristo más que nunca, porque hoy día no fue Dios, aunque Él está de espalda a nosotros, no fue Dios que nos dio la espalda. Fuimos nosotros que nos pusimos a la espalda de Dios y no nos quisimos enfrentar a Él porque no queríamos escuchar lo que Él tenía que decir. Pretendemos nosotros seguir viviendo en el engaño que tenemos a diario, más no ver la realidad y no conocer la verdad que nos hace libre, ciertamente. Así que si sabemos que el arca representaba la presencia de Dios, eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Y aquí vemos entonces que en el momento en que los filisteos capturan el arca y se dan cuenta que su gente está muriendo y otros están siendo heridos por tumores, deciden entre ellos que hay que regresar esa arca. Hay que regresarla porque si no, Dios los va a matar. Si no conoces, si no sabes, si no te vuelves a Cristo, no hay forma de que ella te pueda resultar en bien. Por el contrario, te va a resultar en mal. Y con esto no quiero que se aparten o decirle, Dios te obliga. No, es un conocimiento para que tengas una vida correcta delante de Dios y para que tú aprendas a disfrutar. Esto es algo así como que tú llegas a decir, bueno, yo creo que fumarme un cigarro no me va a hacer daño. Y comienzas por uno.
Y dices inclusive, no, yo no fumo demasiado. Yo fumo un cigarro en la mañana y un cigarro en el día. El día que eres diagnosticado de cáncer de pulmón, ese día es cuando llegas a entender que no era necesario tener que fumar. El que consume la droga comienza para un momento de satisfacción hasta el día en que está cobrando su propia vida la droga, así como el alcohol y algunas otras cosas que nosotros tenemos que hacer. Tú no llegas a darte cuenta después, sino en el momento en que eres afectado gravemente por aquello que consideraste que no te iba a hacer daño en un momento determinado. Pero si estás en la palabra de Dios, tú no llegarás a hacer eso. Y si estás en eso, tú podrás corregir eso. Tú no podrás seguir nunca más en eso, porque tenemos que cambiar, tenemos que ser transformados. La presencia de Dios en nosotros es eso, es cambiar, es transformar. Observe que dice mi Biblia que pasan 30 años. 30 años los filisteos mandaron el arca, nadie la tocó, la colocaron, por el contrario, mandaron allí unas ofrendas de unos ratones y unos tumores hechos de oro en ofrenda, en pago, como a la ofensa que se le había hecho a Dios, y mandaron el arca. Y el arca llegó hasta cierto lugar, donde estaba allí la era de José, el terreno de Josué, y quedó allí, y pasó allí durante 30 años, hasta que decide entonces en un momento David traer el arca. David ahora es rey. David es el que está de moda en ese momento. David es el que está gobernando. David es el rey de Israel, el anunciado rey de Israel, el que había sido ungido desde muy temprano, desde muy corta edad, que iba a ser rey. Y llegó su momento de ser verdaderamente él el rey. Y él siente en su corazón, siente la necesidad de tener que traer el arca. De hecho, prepara un templo, prepara un lugar específico para el arca. Entonces, convoca a David. Y David llama al pueblo y le dice, es momento de nosotros traer el arca. Porque el arca está simbolizando, él lo sabe en su corazón, simboliza la presencia de Dios. Y si nosotros somos de Dios, no podemos sino estar en presencia de Dios. Así que vamos a traer el arca de donde está para colocarla en el lugar que Dios dijo que debía estar. No estaba equivocado en eso. No estaba equivocado, era su sentir, era lo que tenía que hacer. Pero aquí vamos a ver un efecto colateral. Aquí vamos a ver algo de no conocer lo que es trabajar o obrar con Dios. Aquí vamos a conocer que a pesar de ser nosotros escogidos, a pesar de nosotros ser llamados por el Señor, de repente si no hacemos las cosas correctas como Él dice que la tenemos que hacer, vamos a pagar las consecuencias como hoy estamos pagando la consecuencia de un mundo que no entiende que hay cosas que mejor es dejarlas quietas, que hay cosas que no podemos estarlas procurando solo por tener intereses por encima de los demás, porque hay intereses de grupo, hay un hambre de poder, hay un hambre de dominio, hay un hambre de estar en la supremacía por encima de los demás, y eso nos lleva a nosotros a dar cuenta de muchas vidas sin importar el resto de la población. Hoy día, inclusive acá en Venezuela, ninguno de nuestros líderes está en la capacidad de dar respuesta para lo que está ocurriendo. Si no tenían respuesta para lo que antes acontecía, ahora menos tienen respuesta, ninguno, porque eso queda demostrado que son sus propios intereses y que no existe un plan para el país, que no existe algo. Si bien es cierto, hay un ejército de médicos, enfermeras, soldados de la salud y de algunos otros que todavía luchan a pesar de que son mal pagados, a pesar de que las condiciones no están dadas, a pesar de que los insumos faltan, a pesar de que la infraestructura no es la adecuada. Ellos siguen allí como verdaderos valientes, para los cuales nosotros oramos constantemente con ellos para que no fallen en su fuerza, para que su aliento no les falte, para que en todo tiempo estén guardados y protegidos. Y con todo y eso, en el día en que nosotros llevamos a un paciente y parece que no es atendido como yo creo en ese momento, voy contra el único que puede en un momento determinado darme una mano para salir adelante en el momento de circunstancia adversa que estoy presentando.
Así que hay que conocer muy bien cómo es que se manejan las cosas para luego nosotros poder decir algo y aportar algo. En este caso, nosotros aportamos el aliciente para que la gente siga adelante. Se le habla claro a la gente. Esta no es una iglesia donde van a escuchar lisonja, sino que aspira a la transformación espiritual de las personas a fin de que Dios ocupe su lugar en el templo que Él estableció, que es tu corazón. Tú eres templo del Espíritu Santo. Así lo entendía David. Por esa razón quiere que vuelva el arca al lugar que había establecido Dios y entonces convoca al pueblo, a los israelitas. Y habla con los ancianos, habla con unos 30,000 aproximadamente, los llama en un momento determinado y le dice, mira, hay que traer el arca, hay que traer la presencia de Dios a este lugar. Y preparan una fiesta, preparan un desfile, hacen bombos, platillos, todas aquellas están preparados porque había que traer el arca. Hacen inclusive un carro nuevo. Preparan un carro nuevo para trasladar el arca. El arca viene en camino. En el capítulo 13 dice que tomaron el arca del lugar, de aquellas tierras, de aquella era, de aquella hacienda donde había quedado el arca, la colocan en el carro establecido para ellos. Y dice allí que habían dos personajes que venían, ellos dirigiendo, guiando, conduciendo el carro donde venía el arca. La traían en un carro, escúcheme bien, la traían en un carro. Entonces ellos iban conduciendo ese carro. Así que se preparan el último modelo que traía el Super Ferrari porque había que trasladar el arca. En ese momento, de repente, dice mi Biblia, que los bueyes, que eran los que se usaban para arrastrar y para cargar en aquel momento, tropezaron. Y a causa de tropezarse, de repente el arca se tambaleó. Y cuando el arca se tambaleó, que posiblemente iba a caer, había uno de los dos que conducía. Uno se llamaba Ahío y el otro se llamaba Usa. Usa inmediatamente sale a agarrar, a impedir que el arca se cayera. Y al poner las manos sobre el arca, cayó fulminado. La presencia de Dios lo fulminó, murió en el instante. Y todos los que estaban allí en la celebración, en el desfile, quedaron paralizados. En aquel momento, ¿cómo era posible? Alguien que estaba impidiendo que el arca cayera, cae fulminado cuando tratas de hacer algo bueno. Hay un efecto colateral. Hay un efecto que nosotros no medimos. ¿Cómo es esto? Porque no se estaba haciendo conforme a lo que había establecido Dios. Si nosotros no estamos claros en estas cosas y dejamos de hacer lo que se nos da la gana y comenzamos a hacer lo que Dios dice que tenemos que hacer, entonces nosotros podremos hablar de estar en bien con Dios. De lo contrario, nos pasará como Usa. Usa tocó el arca y quedó fulminado en aquel momento. Pues hay una cosa fundamental. Si la presencia de Dios estaba allí en el arca, teníamos que ver que la santidad de Dios es mayor o es más poderosa que el barro que podía ensuciar el arca en el momento si llegaba a caer. Porque debemos conocer entonces un poco lo que nosotros tenemos escrito. El arca no podía ser sino trasladada por los levitas. No podía ser trasladada sino por los levitas. Y Leví tenía 3 hijos. Entonces, de esos 3 hijos, ¿verdad?, que tenía allí, estaba sobre todo los de Coat. Coat era el que estaba Gerson, que era el encargado. A ellos se le había dado la responsabilidad del resguardo del templo, del tabernáculo que se lavaba. Los levitas eran los únicos que tenían acceso a eso. Los coatitas o los hijos de Coat eran los que tenían la responsabilidad del resguardo de los utensilios que involucraba el arca como tal. Y los hijos de Merari,
que eran los encargados de las cortinas, de los palos, de los telares, de los pilares que levantaban el tabernáculo. Resulta pues que Usa era hijo de Merarit y no de Coat, porque el Señor había dicho en Deuteronomio 4, le dice a Moisés, hazle saber a los hijos de Leví, que ellos serán entregados al sacerdote Aarón y harán conforme yo te ordenaré. Y los hijos de Coat serán los únicos que podrán cargar el arca y no la tocarán para que no mueran. No tocarán la santidad de Dios porque si no van a morir. Entonces vemos acá un hijo de Merarí a quien no le correspondía hacer tal cosa, haciendo lo que le tocaba a Coat. Porque no sabía en ningún momento, aunque él quiso hacer algo bueno, paga la consecuencia y tiene el efecto colateral de la muerte instantánea. Entonces debemos conocer realmente qué cosa es lo que nosotros debemos hacer y cómo lo tenemos que hacer. Debemos sentarnos previamente antes de llegar a tomar decisiones de este tipo y de involucrarnos en cosas que luego pueden afectar a la humanidad completa como hoy lo estamos haciendo. Y a veces nosotros no nos detenemos a pensar en eso, no nos damos cuenta de lo que está ocurriendo y de lo que está aconteciendo. Así que es necesario que nosotros podamos entender estas cosas. Damas y caballeros, quiero que usted entienda lo siguiente. No es que Dios sea malo, sino que hay cosas que si se hacen incorrectamente, si hacen cosas en desobediencia, vamos a pagar la consecuencia. Como yo estoy seguro que nos está aconteciendo con todo esto que está pasando con el COVID-19 y cualquier otra pandemia o endemia o cualquier otra cosa que se pueda presentar. Ahora, observe usted lo siguiente. David decide en ese momento no mover el arca. La dejan en ese lugar, la dejan así. De momento, entonces, digamos que en la avenida, en la calle donde se estaba celebrando el desfile del traslado del arca, de repente David, que decide no llevar el arca, decide dejarla en un lugar. Y había un hombre, dice mi Biblia, en el capítulo 13 del primer libro de Samuel, o sea, el capítulo, versículo 9, dice que había un hombre, Obed-Edom, que posiblemente él había salido también allí a la calle y estaba allí en la avenida pendiente del desfile, de aquellos fuegos artificiales, de la celebración, de la música que sonaba por allí, de las bandas que estaban transitando y que estaban anunciando que el arca de Dios había pasado. Entonces de repente escucha un tumulto, escucha una corredera, escucha a la gente allí en una algarabía y va y pregunta, oye, ¿qué pasó allí? ¿Qué fue lo que aconteció? ¿Qué pasó? Le dice, no, acaba de morir uno allí. ¿Cómo así? Tocó el arca del Señor o tocó el arca y por tocar el arca cayó fulminado en ese momento. Oye, el hombre que había salido a ver una celebración de repente, cuando recibe esto, entra también en ansiedad, porque quién sabe qué otra cosa puede pasar. Para colmo de males, de repente se aparece David, el rey, y llega y entra, y le toca la puerta a Obed-Edom. Le dice, oye, vecino, amigo, no sé ni cómo lo llamaría, pero lo cierto es que le dice, ¿será que nosotros podemos dejar el arca acá en tu casa? Y de repente Obed-Edom dice, un momento, ya va, espérate. Estamos hablando del misma arca que acaba de matar a alguien allá. ¿Me estás diciendo qué es eso? ¿Qué diría usted? ¿Qué haría usted en ese momento? Porque a veces las curas que estamos buscando, no sabemos cómo viene. ¿Qué diría usted en ese momento? ¿Qué pasaría por la mente de Obed-Edom? Oye, momento, si la acaban de tocar allí y acaba de matar a alguien, entonces tú la quieres meter en mi casa. No te la puedes llevar, no la quieres llevar, la quieres meter en mi casa. ¿Usted la recibiría? ¿Usted de verdad aceptaría que le dejaran allí algo que anda matando gente por allí tan solo con tocarla? Lo más seguro es que no. Pero aquí vemos un hombre obediente, primeramente al rey, primeramente en eso, después también
a Dios. Es obediente a Dios. A pesar de lo que le pide el rey en ese momento. El rey quizá le dijo, no te preocupes, tratamos de acomodarla por aquí, no sé si en el garaje o hacemos un espacio por acá. No la vamos a poner en tu habitación, la vamos a colocar allí. Imagínese usted, de repente esa arca allí, nadie la puede tocar. Y si usted no notifica, si usted no le notifica a su familia, y si su esposa es de esos que todo lo tiene que limpiar, y un día dice, oye, esta arca tiene mucho polvo, hay que limpiarla, caería fulminada inmediatamente. Afortunadamente, eso no era lo que iba a ocurrir. Obed-edom no se resistió. Obed-edom asentó que dejaran el arca en su casa. Y dice mi Biblia que pasó el arca en su casa 3 meses. Vea este efecto colateral que causa también la presencia del Señor. Porque no todo es malo. No todo es malo. Sabemos a dónde vamos, sabemos lo que tenemos que hacer. De repente viene y está allí el primer día, segundo día, y Obed-edom, que lo que tiene es una granja, tiene una hacienda. De repente viene el hijo y le dice, oye papá, no sé lo que pasa, pero mira, las patillas que estaban allá en el patio, de repente no las puedo cargar. ¿Cómo que no las puedes cargar? Sí, son demasiado grandes. La lechosa, mira, no sé, una pesa como 50 kilos. El pepino, el tomate, mira el tamaño del tomate, y lo agarra así con las 2 manos. Todo lo que estaba en la casa de Obed-edom estaba siendo prosperado. No, él nunca lo buscó, él nunca esperó eso, pero tenía un efecto colateral. Quizá hasta la esposa de Obed-edom no tenía que acostarse con ella, solo la miraba y ya quedaba embarazada. Así de sencillo ocurrían las cosas. Y durante esos 3 meses, dice mi Biblia, que prosperó en todo. El ganado, a lo mejor tenía las 4 ovejitas que tenía allí, y de repente los hijos le dicen, papá, mira, tenemos que hacer el corral más grande. ¿Por qué? Mira, no sé cómo, pero las vacas, las ovejas y todo lo que tenemos, los asnos y las gallinas y todo esto, las gallinas ponen hasta 4 huevos de una vez. Así que todo se iba multiplicando, todo aquello iba creciendo, y allí vemos entonces que cuando alguien conoce y honra lo que es la presencia de Dios, lejos de venirle el mal, viene el bien. Viene la prosperidad, viene aquella protección del cual nosotros podemos clamar y podemos estar seguros. Sabemos entonces que si la presencia de Dios está siendo tratada como debe ser, entonces verdaderamente es un escudo alrededor de nosotros, que nada nos va a poder alcanzar, ninguna de las cosas malas nos va a dañar, porque estamos honrando la presencia de Dios, estamos haciendo conforme a su voluntad y estamos guardando la palabra que nos está ordenando. No es fácil poder hacerlo, pero sí lo podemos hacer. Nadie dijo que iba a ser fácil, pero no es imposible. Así que lo podemos hacer. Así que Obed-edom entonces se ve fortalecido, prosperado en todo. Vea usted lo que recibimos cuando nosotros somos obedientes, cuando nosotros hacemos las cosas conforme a Dios. No te alcanza el coronavirus, no te alcanza ninguna virosis, no te alcanza la pobreza, no te alcanza ninguna de estas cosas. El pueblo pasa hambre porque no reconoce a su Dios, porque no sabe quién es Cristo, no sabe cómo obra el Espíritu Santo, no sabe guardar la palabra, no conoce de Biblia. Y aún los que están en la iglesia, les cuesta a veces orar, les cuesta tomar su Biblia. Yo le aseguro que en estos tiempos que nos han mandado guardar en la casa, somos pocos los que leemos, somos pocos los que oramos por los demás, somos pocos los que ayunamos pidiéndole a Dios su intervención y que transforme los corazones, porque si algo tenemos que cambiar, no es tan solo que me mandes una vacuna, Señor, sino que me transforme, que pueda cambiar mi corazón para yo no seguir cometiendo los errores que hasta ahora he cometido. ¿Cómo pues nosotros podemos salir adelante si no es posible hacerlo conforme a la voluntad de Dios? Necesitamos realmente de esa orientación, necesitamos el fundamento que nos pueda llevar mucho más allá. La noticia le llega a David. David va a una batalla, vence a los filisteos y de repente le llega la noticia, le dice, oye, mi rey, ¿sabe lo siguiente?
No sé qué habrá pasado, pero desde hace 3 meses, desde que dejamos el arca en la casa de Obed-edom, resulta que ahora tiene más ganado que todo el mundo, ahora está, mira, más que prosperado, está sano. Oye, su esposa está bien. Quizá David decía, oye, ¿seguro que todo está bien? Sí, todo está bien, todo está bien. No le ha engañado a su esposa, sus hijos no se han portado mal, por el contrario, fueron corregidos, que antes andaban en malos pasos, ahora están como debe ser, porque llegó la presencia de Dios a su casa, llegó la presencia de Dios a su corazón. Entonces quiero que usted pueda tomar en cuenta esto, porque en ese mismo momento viene David y le dice entonces a su gente, ahora vamos a traer el arca. Pero esta vez no lo vamos a hacer como lo hicimos la primera vez. Esta vez vamos a buscar a los levitas que le corresponde realmente mover el arca. El arca no podía ser tocada. Tenía unas argollas a los lados que era traspasada con unos palos de acacia, dice mi Biblia, y ella tenía que ser cargada por los coatitas. No podía ser tocada. Cargada sí, pero no tocada por ellos. Así que llega David nuevamente a casa de Obed-edom y le dice a Obed-edom cuando lo ve, viene caminando y viene a tocar la puerta, Obed-edom dice, uy, tremendo, viene el rey. ¿Qué será? Seguramente el rey viene a buscar el arca. Y sabe Obed-edom que el arca es la presencia de Dios. No quiere que se la quiten, no quiere que se la lleven. ¿O acaso usted quiere que se la quiten? ¿Acaso usted quiere que de verdad, le puedan arrebatar eso en un momento? Ahora usted sabe, ahora usted se da cuenta, ahora usted sabe que haciendo las cosas correctas todo va bien, todo va a pasar, todo está guardado, todo está protegido. ¿Quién quiere que le quiten eso? Nadie quiere que se lo quiten, pero ahí está el rey en la puerta tocando. Y Obed-edom quizás a la expectativa le dice, ¿a qué debo la visita, rey? Y el rey le dice, he venido a llevarme el arca, la presencia de Dios. Y Obed-edom quizás se tira al piso, postrado delante del rey, y dice, no te la lleves, no te la lleves, no te la lleves. Porque no quería que le quitaran la presencia de Dios. Pero era inevitable, era un hombre obediente y no se podía negar a lo que le estaba solicitando el rey. Porque además de eso sabía que ese no era el lugar eterno o el lugar donde debía permanecer el arca. Había un lugar ya establecido. Obed-edom sabía que tenía que entregarle el arca. Así que David se prepara con los levitas, toman el arca y se la llevan al lugar donde había de permanecer. Ahora, observe usted algo que pasa con Obed-edom. En el capítulo 26 del segundo libro de Crónicas, hay algo que habla justamente de Obed-edom. ¿Qué haría usted? ¿Qué tomaría usted la decisión? De repente, después que se llevan el arca, Obed-edom reúne a sus 8 hijos y a su esposa. Y les dice, mire, es inevitable que se lleven el arca, la presencia de Dios. Y con ello, la gloria de Dios también. Digan ustedes o ayúdenme a decidir qué hago. Si nos quedamos aquí con lo que nos ha dado, que posiblemente se pueda acabar, o vamos tras la gloria de Dios. ¿Y qué creen ustedes que ocurrió? Creo que todos al unísono dijeron, vamos tras la gloria de Dios. Porque cuando llevaron el arca y donde David había establecido para que estuviese en el templo, estableció los salmistas, estableció los porteros. Y mi Biblia dice que estaban allí como porteros, como principales, estaban allí Obed-edom con sus hijos. Sus 8 hijos le servían, decidieron ir tras la presencia de Dios. Es un efecto que causó la presencia de Dios para que este hombre nunca más se apartara, sino que los hijos también le sirvieran y aún sus nietos le servían, porque los hijos del primogénito de Semaías también le servían en el templo, también estaban como porteros, a los turnos estaban allí ellos y habían sido designados por el rey, porque sabían, conocían que
que ahí estaba la presencia de Dios, y que en la presencia de Dios y la gloria de Dios nada puede contigo. Cuando tú le sigues, cuando tú le obedeces, cuando tú realmente sabes y estás seguro de que esa es la presencia de Dios y estás haciendo las cosas como Dios dice, entonces sabes que nada ni nadie te podrá tocar, que aunque se levantaren contra ti los enemigos, pueden hacer cualquier cosa, pero hasta ti no llegarán. Pueden luchar contra ti, pero no te vencerán. Y si viniera la enfermedad, tú tienes la certeza de que te va a sanar, porque es la presencia de Dios, es la gloria de Dios. Y entonces hablamos de un efecto colateral, ya no negativo, sino positivo para la vida de los hombres que le obedecen al Señor. Es necesario que nosotros podamos entender esto, porque clamamos, porque buscamos de la presencia de Dios solamente en momentos adversos. Hoy día, si bien es cierto que ya no es necesario el arca, está escrito en 1 Corintios 3:16, pregunta Pablo a los corintios: ¿acaso no sabéis que sois templo de Dios? ¿Acaso no sabéis que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Así que tú no tienes entonces que cargar un arca. No tienes que ser portero de nadie. Porque el mismo Espíritu, la misma presencia que simbolizaba el arca, ahora habita dentro de ti. Y si Obed-Edom la tuvo por 3 meses y fue prosperado, guardado y le siguió sirviendo, ¿qué crees tú que va a pasar contigo? Quien tiene esa fe, quien tiene esa certeza, quien sabe cómo funciona ahora las cosas de Dios y hace obedientemente lo que Dios le ordena que haga, sabe y tiene certeza de que nada de esto le va a afectar. Entonces podrá así convocar, evocar y podrá invocar el Salmo 91. Entonces sí podrá decir ciertamente que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No dará su pie a resbaladero, porque Él enviará sus ángeles para que le guarden. Ni peste ni pestilencia le podrán alcanzar. No habrá enemigo que se levante contra Él. Podrá ser guardado, podrá ser protegido, porque ahora el arca es usted. Ahora el arca, la presencia de Dios va con usted. Eso fue lo que le dijo a Josué. Y Moisés la pidió inclusive: Señor, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí, no nos lleves a ningún lado. Moisés sabía perfectamente que no necesitaba ninguna otra cosa, sino la presencia de Dios. Y eso es lo que genera la paz. Así que si usted no quiere ser afectado, no quiere ser contaminado, vamos a predicar la palabra de Dios, vamos a llevar la presencia de Dios, vamos a estar dando a conocer la presencia de Dios en todo lugar, en todo momento y en todo tiempo. Esta cuarentena o estos días en los cuales estamos guardados en casa van a pasar, esto se va a superar, y una vez superado, salgamos nosotros con la fe fortalecida, con la paz de Dios en nuestro corazón, a predicar, a darle a conocer a los demás que estuvimos guardados, que estuvimos protegidos, y que en este tiempo aprendimos que la presencia de Dios está con nosotros, que nos va a guardar y siempre, siempre va a estar, porque Él prometió y dijo: he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así es la palabra, así es como habló, y yo creo pues que aquí con nosotros está la presencia de Dios. Y tú que escuchas ahora hasta allá, también estoy seguro que después de haber recibido este mensaje, tú sabes que tienes la presencia de Dios y que vas a buscar de ella y que vas a obedecer y que vas a ser ahora un participante activo y no pasivo de lo que es el reino de los cielos. En el nombre poderoso de Jesús, yo ruego y espero que este mensaje haya llegado hasta tu corazón, tengas el entendimiento, que sientas paz, que sientas de verdad que la presencia de Dios está contigo y que está con los tuyos en el lugar donde estás, en el hogar donde te debes estar allí resguardando de todas estas cosas, y que después que esto pase, nosotros también saldremos seguros de que Dios seguirá con nosotros y que nos va a apoyar, nos va a ayudar y va a hablar por nosotros a todos aquellos que verdaderamente quieran venir a Cristo. Gracias por escucharnos, espero que te haya bendecido, y si de verdad crees que Dios te habló a tu corazón, pues dedícale un tiempo.
y órale al Señor. Entrégate a Él, ten esa comunión con el Señor y recibe también de parte de Él todas las instrucciones, porque estoy seguro que después de esto va a abrir tus oídos y tu entendimiento para recibir la palabra que viene del cielo de parte de Dios. Dios le guarde, Dios le bendiga.